Amén. Bien, mis hermanos, no es novedad para nadie que estamos en Juan. Juan capítulo 14, vamos a estar viendo del versículo 7 al versículo 11. Y vamos a leer el texto que tenemos en esta mañana, que dice de esta manera: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Arranca nuestro texto diciendo: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Miren, hermanos, para levantar la fe tan valiente de los discípulos, que fue expresada por Tomás en el versículo 5, Tomás le había dicho anteriormente: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esto fue el interrogante de Tomás. Jesús los trae nuevamente a la verdad de que Él es Dios encarnado. Él dice: si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Si los discípulos hubieran entendido completamente quién era Jesús, también habrían conocido al Dios Padre. Entonces ya tenemos un énfasis muy fuerte. Para conocer a Dios, Jesús es a quien debemos conocer. Si me conocieras, dice Cristo, también conocerías a mi Padre. El combo es claro y es único. No conocían al Señor tan plenamente como lo habrían conocido si hubieran prestado atención a todas sus palabras y a sus correcciones. Además de haberlo hecho así, hubieran tenido una percepción más plena y rica del Padre. Muy a menudo no habían alcanzado a ver a Jesús, al único y absoluto camino hacia el único y absoluto fin. Ellos querían conocer a Dios. Querían conocer a Dios. Dios estaba enfrente de ellos, encarnado, y no podían comprender este terrible misterio, esta terrible verdad. Hermanos, si los discípulos hubiesen reconocido quién era Jesús verdaderamente, habrían conocido también al Padre. Es lo que nos enseña este texto. Porque el Señor Jesús revela al Padre a los hombres. No hay manera de conocer a Dios si no es por Cristo. Y desde ahora, especialmente después de que Él resucite de entre los muertos, los discípulos van a comprender en mayor magnitud quién es Cristo y por ende van a comprender en mayor magnitud quién es Dios. Entonces recién se van a dar cuenta de que conocer a Cristo era conocer al Padre y ver al Señor Jesús es ver a Dios. Eso es importante que comprendamos. Conocer a Cristo, buscar a Cristo, examinar a Cristo, estudiar a Cristo, hace que conozcamos al Dios Padre. Jesús no solamente es una manifestación de Dios, es Dios manifestado, Cristo. Esa verdad es un tema constante en las Escrituras. Es el Evangelio de Juan que alberga una cantidad importante de versículos que nos hablan de esto.
y quiero mostrárselo. Juan, capítulo 1, al versículo 3, del 1 al 3, dice: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos muestra este texto que Jesús siempre estuvo en el principio, pero estaba con Dios en una relación como separados, dos personas. Y nos grafica, por si alguien tiene duda, Jesús era Dios. Claro. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, o sea Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También, lo mismo, haber visto a Jesús es ver la gloria unigénita del Hijo. Juan 1:17 al 18 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, esta unión tan perfecta del Padre y el Hijo se da en todas las Escrituras. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, el problema que tenían con Cristo no era que era un buen hombre, no era que era un buen líder, no, el problema que tenían era porque Él se hacía igual a Dios. Juan 8:58 nos dice: Jesús le dijo: de verdad os digo. Antes que Abraham fuese, va a utilizar un término muy fuerte: yo soy. Todos sabemos que ese título es exclusivo del Padre. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. Queda claro que Cristo está teniendo problema por decir que es Dios encarnado. Todos quieren ver a Dios. Bueno, Dios se hizo hombre para que le conozcamos. Juan 19:7 nos dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, se hizo igual a Dios. Y para corroborar el punto, traje muchos textos para mostrarle que, y solamente estoy mostrando Juan. Juan 20, 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: no, pará, no me digas Dios, yo Dios no. Jesús le dijo: ¿porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús no rechaza el título cuando Tomás le dice Dios. Lo recibe y afirma: porque me viste, creíste, Tomás. Hermanos míos, muchos a lo largo de la historia han considerado a Jesús solamente como un buen hombre, un maestro religioso o de la moral, virtuoso, un ejemplo a seguir. Pero eso es imposible. Si alguno afirmara ser Dios encarnado y su aseveración fuera falsa, ese sería un engañador.
Mas las evidencias muestran de modo concluyente que Cristo no es ni mentiroso ni estaba loco. Más bien, Él era Dios, tal cual como Él dijo quién era. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Mira, hermano, presta atención, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, o Jesús está mal y es un blasfemo y tienen razón los líderes judíos, o es Dios. La vida eterna es conocer a Dios Padre y la vida eterna es conocer a Dios Hijo y a igualdad. El texto que hemos leído dice, hemos aclarado el primer punto, si me conocieses también a mi Padre conocerías. Ya lo hemos mostrado que conocer a Cristo es conocer al Padre. El tema es que no podemos conocer al Padre si no conocemos a Cristo. No hay manera. La segunda parte del versículo 7 dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta frase puede interpretarse como referencia a ese mismo instante en el aposento alto. Pero las palabras de Felipe en el versículo 8 parecieran contradecir la afirmación esta, porque él está diciendo, ahora me conocen, me han visto, y Felipe sale con otra cosa. Pero es en el aposento alto cuando comenzaron a entender los discípulos cada vez más claramente quién era Él. Hermano, es terrible para los discípulos este momento. Están conociendo cosas de Jesús muy claras. Les está hablando con una claridad nunca vista. Ya lo había dicho muchas veces, pero lo había dicho por ahí entre las multitudes, entre los judíos que lo aborrecían, entre la gente que era escéptica y entre sus discípulos. Pero esto es una cena íntima, personal, muy directa. Está hablando con Tomás, está hablando con Felipe, está hablando con Pedro. Es tan directa la charla, es tan clara. La explicación más obvia parece ser esta. Sabéis, le dice, reconocéis al Padre desde ahora debido a estas mis palabras que yo se las estoy enseñando. Porque se los digo claramente, que yo soy el camino. Hermanos, Cristo es el camino donde el pecador y Dios se encuentran. Es Cristo el punto de encuentro. No sé si a usted le pasa cuando se quiere encontrar con alguien en algún punto y buscan un lugar de encuentro para que dos partes se puedan encontrar y ese punto es conocido de ambas partes para poder llegar a encontrarse. Bueno, Cristo es el punto de encuentro del pecador y Dios. Sacamos a Cristo y no habrá ningún encuentro con Dios. Hermanos, Él es la verdad. Él no es una verdad, es la verdad. Todas las demás deben ser desplazadas. Él es la única vida. ¿Por qué? De manera que ahora hay menos excusa para estos discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo le está quitando el velo de ignorancia que tienen. Habéis visto el camino con vuestros mismos ojos. ¿El camino quién era? Jesús. Lo vieron con sus ojos al camino. Por eso el Señor dice que ya sabían, que conocían el camino. ¿Qué le está diciendo? Ya me conocen a mí. Saben a dónde voy. Saben cómo soy. Lo habían visto físicamente y lo habían visto actuar espiritualmente. Conocían perfectamente. Mire, más adelante llegarían a saber cabalmente esta gran verdad de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro en Hechos 5:29 va a decir estas palabras. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y no solo nosotros, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Testigos fieles, hombres y el Espíritu Santo dando testimonio de que Cristo es el Señor. Es el que Dios levantó para que toda persona pueda acudir a Él para ser salvo. Jesús les habló como si fuera una realidad presente, porque así lo van a entender al futuro. Por eso dice nuestro texto, le dice, y ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor dice, ya me conocen y me vieron. Habla en presente porque eso es lo que va a suceder. Nuestro versículo 8 dice, Felipe. Tomás quedó silenciado con la respuesta hasta ahí, pero Felipe tiene algo más para decir en esa reunión hermosa. Felipe le dijo, Señor, déjame preguntarte algo, una cosa más, muéstrame el Padre y con esto basta. Si tú me dejas ver a Dios Padre, es suficiente, ya estamos. La respuesta de Jesús ya había silenciado a Tomás, pero Felipe aún no estaba satisfecho. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Pienso, tal vez Felipe tuviera en mente las experiencias que tuvo Jacob en Génesis 32. ¿Se acuerdan? Cuando luchó con el ángel. Tal vez tenía en mente Felipe los padres de Sansón. Manoa, que había visto al Señor y volvió aterrado. O tal vez tenía en mente al mismo Moisés en Éxodo 33 y 34, en el cual él quería ver la gloria del Señor y el Señor le mostró sus espaldas. O tal vez tenía en mente los ancianos de Israel en Éxodo 24, cuando fueron al monte y comieron en la presencia de Dios. Tal vez tenía Isaías en capítulo 6, cuando Isaías vio la gloria del Señor. O tal vez tenían en mente Ezequiel, no sé. Lo que sí estoy seguro, que por boca de Felipe era el comentario de todos los discípulos. Ellos pedían una teofanía. Ellos pedían una visión de Dios. Querían ver a Dios. Añadió Felipe, bastaría para darle tranquilidad con solo ver al Padre. Él dice, muéstranos. Cuando él dice muéstranos, está hablando por todos. Todos estaban de acuerdo con Felipe. Felipe, pregunta vos. Con esto nos alcanza a todos. Hermanos, Felipe era uno de los primeros discípulos. Pertenecía a la aldea de Andrés y Pedro. Su intervención fue muy importante para conducir a Natanael, otro discípulo, hacia Jesús. Fue a quien Cristo le formuló la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a esta multitud? Y Felipe fue que salió a buscar los recursos. Y en una oportunidad a él vinieron unos griegos a consultar para poder conocer a Cristo. Este mismo Felipe fue quien dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Con sus ojos físicos, Felipe probablemente representaba a todos. Gritaba, muéstranos el Padre. Evidentemente deseaba ver al Padre, es claro. No es que Felipe no sabía que a Dios ningún hombre lo había visto. Las Escrituras son claras. Felipe no puede ignorar que Dios es invisible y no se le puede ver. Pero pedía de todas maneras una teofanía. Déjame ver a Dios. Una manifestación visible de la gloria del Padre. No parecía Felipe caer en cuenta de que a él y a sus discípulos le había sido dado un privilegio mucho mayor
que el que tuvo Moisés, que el que tuvo Jacob, que el que tuvo Manoas, que tuvieron los ancianos de Israel. Ellos tenían enfrente la imagen misma de Dios, Jesucristo encarnado. Por eso nuestro versículo 9 dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Hermanos, pacientemente Jesús le corrigió. Felipe había estado con el Señor durante largo tiempo. Había sido uno de los primeros discípulos llamados, pero todavía no era consciente de la plena verdad de la deidad de nuestro Señor Jesús, de su unidad con Dios Padre. No sabía que cuando contemplas a Cristo, estás contemplando a aquel que exhibía al Padre en perfección. No habían comprendido esta verdad. Mirar a Cristo es mirar a Dios. Ver a Cristo es ver a Dios mismo. Es Dios. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has aprendido a reconocerme, Felipe? Esto es un tema de la iglesia. Esto es un tema muy importante que la iglesia debe aclarar en su corazón. La iglesia debe comprender y entender. Cuando decimos estudiemos el Evangelio, es estudiar a Jesús. Felipe no había escuchado cuidadosamente las palabras dichas a Tomás, en el sentido del que el Padre se había manifestado en el Hijo. Miren, Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocemos a Dios por Jesús. Juan 5:17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Juan 7:29 dice: pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Sin duda que Felipe y los demás habían oído alguna vez de estas enseñanzas. Por ello Jesús lanza un tierno reproche cuando dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y sin embargo tú, Felipe, me preguntas: muéstrame el Padre. Hermanos míos, esto es una reflexión que debemos hacer. Parece que podemos estar mucho tiempo con Cristo y no comprender ciertas cosas muy necesarias. Todo el pasaje indica que la revelación redentora, aparte de Cristo, resulta imposible. ¿Quieres comprender tu vida? Es Cristo. En el Hijo tenemos la revelación final de Dios. Esto lo dice el autor de Hebreos. Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero en este último tiempo, no está diciendo que va a haber un tiempo más. En este último tiempo, en el final, nos habló por Cristo y no hay otra voz. No hay otra voz. Es Cristo. ¿Quién nos puede revelar al Padre más claro, más nítido, más perfecto que el Hijo? Así como es cierto que Él ha visto al Hijo, ha visto al Padre, también es cierto que el que no ha visto al Hijo no puede ver al Padre. Lo que a los discípulos les faltaba, sin embargo, no era una fe genuina, ya la tenían. Necesitaban una fe en total plenitud. Hermanos, por ahí necesitamos que nuestra fe crezca. ¿Se acuerdan que nuestra fe era como un granito de mostaza? Pero no se quedaba como granito, sino que era enterrada, moría y empezaba a crecer hasta ser un árbol enorme. Bueno, nuestra fe en nuestro Señor debe crecer, comprendiendo que Él es el soberano, conociendo sus atributos y viendo a su imagen, a Jesucristo. El mundo trata de ver en Dios, trata de ver a Dios a través de la imagen de los hombres,
pero esa imagen está caída. Esa imagen está desplomada, esa imagen está corrompida. Realmente el hombre no puede reflejar en su situación caída la imagen de Dios. Solamente Jesucristo es la imagen viva del Dios verdadero. Por ello Jesús continúa diciéndole primero a Felipe, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense qué importante, no les dice, no entiendes, no comprendes. No, el Señor Jesucristo utiliza la palabra no crees. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Este pasaje nos está diciendo, nos está mostrando que todo conocimiento respecto a los hechos de nuestra salvación se basa en una fe cristiana genuina. Este no es un concepto que puedo entender, es un concepto que debo creer. Debo creer. Ahora, no creo crédulamente por creer. Creo por evidencias claras que Él es Dios, pero no lo puedo entender en su magnitud. Es demasiado sublime para que yo lo pueda razonar. Por eso dice Cristo, ¿no crees? No dice no entiendes, ¿no? Porque no lo vas a entender. Necesitas creerlo. Pero no significa que no hay evidencias claras para que yo lo crea. No malinterpretar la fe como ser un ignorante. No. Tenemos evidencias, pero las evidencias no significa que nos hacen comprender. Por eso Cristo dice, ¿no crees? La otra pregunta del Señor en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? Lo va a aplicar en su mandamiento en el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La pregunta del versículo 10 es afirmada por el mandamiento de creer que el Padre y el Hijo son uno solo. Y esto hay que creerlo. Cristo dijo, creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Sugiere la cura para toda confusión. Los hermanos, ustedes sabrán, se han hecho concilios para definir este tema. Se han hecho discusiones enormes. Si hubiera alcanzado con la palabra del Señor Jesús que dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, eso hubiera sido suficiente. Pero nosotros queremos discutirlo todo. Lo que en realidad nos pasa, que queremos que la mente comprenda lo que Cristo claramente nos dice que no lo va a poder comprender, debe creerlo. Es por la fe. Es por la fe, dice el libro de Hebreos, que los hombres conquistaron. Es por la fe que cayó Jericó. Es por la fe, es por la fe. Es por la fe lo de Sansón, es por la fe de lo de Abraham, es por la fe de lo de Noé. ¿O me vas a decir que Noé comprendía lo que estaba haciendo? Creyó a Dios. O Abraham comprendía cuando fue sacado de Ur. O Moisés comprendía cuando fue enviado a rescatar al pueblo. Por favor, hermanos, debieron creer. Debieron creer. Sí, es verdad que el Señor despliega evidencia. A Moisés le mostró una mano leprosa, un bastón que se convertía en culebra. Porque Dios solo puede hacer esas cosas. Pero aún así, no alcanzaba. Debía confiar, creer en Dios. Segunda de Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, hermanos. Nosotros somos el pueblo de la fe. Somos el pueblo que cree en su Dios, le cree a sus palabras. Él dice que es Dios encarnado y nosotros decimos amén. El cristiano puede esperar un cielo que no ha visto porque cree lo que dice las Escrituras sobre él y porque vive conforme a esa creencia. ¿Estamos esperando cielo nuevo, tierra nueva? ¿Estamos esperando una nueva Jerusalén?
Estamos esperando al Señor descender del cielo. ¿Por qué? Porque lo creemos. Y porque lo hemos visto actuar, que no miente, que es fiel, que es poderoso, que es amoroso, que sus promesas las cumple. Él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, ¿y qué pasó en hecho? Vino el Espíritu Santo. Él dijo que no los iba a abandonar. ¿Qué sucedió? No los abandonó. Veamos nuestro último texto, el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Los discípulos vacilaban en la fe. 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Fe que nunca había sido fuerte. Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Siempre los discípulos, igual que nosotros, tenemos una fe intermitente, como la señal de esta mañana. A veces viene, a veces se va. Así es nuestra fe. A veces nos cuesta creer. Pero hermanos, la fe que ya está en nuestros corazones debe mantenerse y fortalecerse. Sobre todo ahora que el Maestro se está por retirar, se está por ir. Él está por partir. Por esto Jesús exhorta de nuevo a sus discípulos a creer. O como también se podría traducir en el original, deben seguir creyendo. Yo sé que muchos hoy en día han dejado de creer que Jesús va a regresar. Por eso es que no se ora por su regreso, porque ya no lo creen o porque no los están esperando. Debemos seguir creyendo que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Se les apremia a aceptar las palabras de Jesús al pie de la letra. Esta es siempre la clase más elevada de fe. Usted tiene fe, crea lo que Cristo dijo. Esa es la fe verdadera. Andar pidiendo señales como empezó el hermano Jorge, eso no es tener fe. Es más, yo sé que muchos se agarran de Gedeón, que puso un vellón. Señor, si todo está seco y el vellón está mojado, creeré que me hablaste. Señor, al otro día si todo está mojado, pero el vellón está seco. Bueno, hermano, no creo. Dios ha tenido misericordia, pero no creo que sea la voluntad del Señor que tengamos esas actitudes. El Señor quiere que creamos en sus palabras. Era difícil para ellos seguir creyendo, pero tenían evidencias claras de que Jesús era digno de confianza. En Juan 5:36 Jesús declaró: las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Mientras que en 10:25 añadió: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Su afirmación de igualdad con Dios no estaba establecida solamente en que él hablaba igual que Dios. No hablaba igual que Dios solamente, actuaba igual que Dios. Y no solamente por lo que decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o lo que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. También estaba confirmado por la multitud de obras poderosas y sobrenaturales que el Espíritu le permitía realizar en la voluntad de su Dios. Hermanos, dijo Juan que si se escribieran las obras que Cristo hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y voy a dar 9 cosas, y con esto voy a estar terminando, para mostrar la respuesta que el Señor le dio a Felipe, que Él es Dios. Convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Ya lo hemos pasado. Hizo una sanidad a distancia del hijo del noble. El paralítico del estanque, 38 años. Nadie pudo hacer nada. Viene Jesús, le da una orden,
levanta la cama y se va. La alimentación de los 5.000, más niños y mujeres, algunos hablan de 15 a 20.000 personas. Jesús caminó sobre el mar. Su sabiduría nunca la superó nadie. La gente decía, nunca habló un hombre de la manera que habló Jesús. Nosotros a veces no tomamos dimensión de lo que era Cristo. A veces no tomamos dimensión lo que es nuestro Señor. La sanidad a un ciego de nacimiento. Esto no sucedió jamás. Cristo le dio la vista a un ciego de nacimiento. Bueno, Cristo fue y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y ni hablar que en ese mismo aposento alto le está diciendo a Judas, vos me vas a traicionar, Pedro, vos me vas a negar, todos me van a abandonar. Su omnisciencia era terrible. Hermanos, si conociéramos a Cristo, nuestra ansiedad se apagaría. Hermanos, si conociéramos al Señor, conoceríamos a Dios. ¿Cuántos creyentes andan buscando una manifestación para conocer a Dios? Y Dios ya se manifestó en su Hijo. Caminó. Fue un bebé. Fue un adolescente. Fue un obrero. Tuvo una familia. Tuvo problemas. Murió crucificado. Pero no podemos entender que Dios se reveló en la persona de su Hijo. Queremos conocer a Dios de formas místicas, pero Dios se ha revelado de forma real, como somos nosotros los seres humanos. Humanamente, Cristo nos ha revelado al Padre. Y esto quita nuestra ansiedad, hermanos. Esto corta la búsqueda. Esto es estar en el camino. Esto es encontrar la verdad. Esto es tener la vida eterna. Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. El mundo está lleno de misticismo. Tú tienes la verdad revelada, encarnada, y tenemos todas sus obras. Podemos confiar en el Hijo de la misma manera que confiamos en el Padre.